¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta mañana de sábado ya 19 de diciembre, saludándole a través de las frecuencias de medios radiofónicos de Michoacán. Soy Jesús Marcha, déjeme saludar a mis compañeros que me acompañan en esta emisión sabatina. Osiris González, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, qué gusto saludarte, por supuesto también al auditorio de medios radiofónicos de Michoacán, los invitamos a que se queden con nosotros. Jorge Manso, buenos días. Muy buen día, Jesús, Osiris, compañeros, bienvenidos a este espacio. Y bueno, aquí iniciamos los primeros 60 minutos de bastante información. ¿Mande? Muy contento hoy, Claro, Jorge Manso. el placer de estar con ustedes para mí me da alegría. Sí, ¿verdad? Jairo Cerriteño, director de Monitor Expreso, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús, buenos días, Jorge, Osiris, César, buenos días. Pues comenzamos a hablar de temas importantes. César Solís, muy buenos días. Buenos días, indiscutiblemente agradable estar aquí con ustedes, maestro Jorge Manso, doctor Osiris González, Jairo Cerriteño, Jesús Marcha, amable reescuchas, como siempre para iniciar aquí la polémica sobre los temas más importantes en esta semana. Y vaya que hay polémica en esta semana, creo que mejor mencionamos esto, hay polémica, más no nota porque pues sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo tema, normalistas, movilizaciones, falta de recursos. En fin, de todo esto vamos a abordar en los próximos minutos. La invitación para que se quede con nosotros. Además, es nuestra última emisión de este 2015, así que pues con muchísimo gusto saludándole en este 19 de diciembre. Normalistas, 52 detenidos, primeramente pues llevados ante la justicia federal, 32 varones ya con un auto de formal prisión por violar la ley de armas de fuego y explosivos. 20 mujeres que pues fueron declaradas en libertad bajo las reservas de ley, esto al ser llevadas ante la justicia federal, las trasladaron a Michoacán y bueno, simple y sencillamente para pues juzgarlas ahora por este delito presumiblemente retención ilegal de un chofer de una de las unidades en que se transportaban ese lunes 7 de diciembre ahí en la autopista siglo XXI. No obstante, por considerar el juez de la causa que no hay elementos suficientes, fueron puestas en libertad la noche de este miércoles. Yo quisiera escuchar sus comentarios y creo que hay varias aristas en este tema. El primero, tenemos ya una semana de movilizaciones en demanda de la liberación de estos jóvenes, los 52. Salen las 20 jóvenes, como le digo, la noche del miércoles. Y el primer lugar que pisan es el plantón. El plantón que, pues por cierto, regresaron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo retiraron el miércoles, decían ellos la noche del martes, como un acto de buena voluntad. Pues parece ser que la voluntad les duró muy poco, bastaron horas para que retornara al primer cuadro de esta ciudad capital. Jorge, tus apreciaciones al respecto. Bien, de entrada creo que suena sorprendente la resolución del juez, porque si hay 52 personas detenidas por el mismo delito, procesadas 30 o vinculadas a 32. Procesos, 30 los 30 son varones, 22 pues lo las más mujeres. lógico era que las otras 22 también fueran vinculadas al proceso y no se les dictara la libertad bajo reservas de ley o la libertad bajo caución. Y esto lo digo porque fue el mismo juez quien revisó los 52 expedientes. Bueno, y considerando pues que hubiese una variación en cuanto a las responsabilidades, porque efectivamente el hecho de que haya un camión con explosivos no implicaba a todos los que estuvieran en el camión, sino únicamente a los responsables, que esto lo tendrá que decir la investigación, las pruebas que aporta el Ministerio Público. Que de hecho eran 6 camiones. De la Federación, efectivamente, pero el hecho de que yo vaya en un camión no significa que yo esté involucrado, sean mías, las porte. No eres el directamente responsable. Así es, y creo que es en ese sentido como han emitido la resolución. Lo cierto es de que pues hay un sentir de confusión por parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque se aplicó la ley, pero al parecer hay quienes están ya
considerando que en el Poder Judicial están dejando salir a las personas, que también era algo que se preveía. Yo no veía a los normalistas procesados, ni sentenciados, ni mucho menos. Pero si alcanzamos a ver que es el Poder Judicial o creemos... No, creemos que no es el Poder Judicial. Es el gobierno de Michoacán el que metió la mano. Hace falta información, Jesús. Hace falta información para la sociedad, porque no sabemos efectivamente quiénes son los responsables de que estén fuera de la prisión los normalistas. Creemos inmediatamente que el gobierno los perdonó y quién sabe, pues. Pero aquí quien emite la resolución es el Poder Judicial, un poder autónomo del Ejecutivo y que pues ha encontrado que no hay elementos suficientes para poderlos procesar o vincular. Son 52 jóvenes a quienes muy probablemente, 30, que están ya vinculados a proceso por delitos federales, por violentar la ley de armas de fuego y explosivos, pero que también muy probablemente tendrán que ser vinculados al proceso de privación ilegal de la libertad. Pero bueno, ya vimos el destino de estas 22 jóvenes, quienes duraron apenas 12 horas en el Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez cuando nuevamente obtuvieron su libertad bajo las reservas de la ley. Ahora fue el Poder Judicial quien pues determinó esta situación. Sin embargo, mientras la sociedad en lo general presupone que es el jefe del Ejecutivo Estatal quien metió las manos para lograr la liberación de las jóvenes normalistas, pues también hay quienes se anotan el gol. Y es el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los mismos normalistas que dicen, ya ganamos, ya soltaron a las primeras 22. Realmente sí influyó la movilización y todos estos mecanismos de presión que hemos visto a lo largo de la semana, Osiris, y que seguramente van a continuar. ¿Por qué van a continuar? Porque hay todavía 30 jóvenes bajo proceso, aunque claro, ellos están bajo un proceso federal, Osiris. Gracias, Jesús. Sí, fíjate que esta parte que comentas es interesante porque tal parece que todo en Michoacán se arregla a través de acuerdos políticos o a través de negociación política, y esta es el chantaje, y esa es la argumentación de la coordinadora y por lo tanto también de los normalistas. Yo no creo que esta presión de la que se habla haya influido en el juez, en la decisión, porque finalmente son poderes separados y tendríamos que pensar que es una decisión en base autónoma, ¿no? Autónoma y en base a las pruebas que se presentaron. Aquí lo que sí me preocuparía es entonces cómo se están armando los expedientes que se están presentando para la consignación de estas personas, porque como hemos visto en muchos casos, luego hay testigos protegidos, hay una situación ahí... No, y ¿sabes qué me llama más la atención? Que en determinado momento el representante legal de estos jóvenes normalistas acusaba de que se violentó el proceso, que no se habían integrado bien los expedientes, que fue muy rápido. Les benefició, les perjudicó. Finalmente ya hay 20 libres. Así es, y en ese sentido creo que es donde tendríamos que poner atención o donde la autoridad tendría que centrar sus esfuerzos, que al momento de que son detenidas estas personas, pues verdaderamente se armen bien los expedientes, porque esta secuestro de autobuses, pues sin duda alguna, pues es una situación difícil de probar. Si los encuentran en el acto, pues bueno, ya vamos de gane. Es decir, si están en el autobús, todos ahí montados, pues en algún momento tuvieron participación. Pero si no es así, es difícil comprobar este tipo de delitos. Y ahí es donde creo que la autoridad tendría que apretar un poquito más, porque pues con esta consigna de que son aprendidos pero después liberados, pues creo que sí es un mal mensaje el que nos está dejando. Esto viene a caer en el desánimo de la sociedad en general, que una buena parte, yo me atrevería a decir que la gran mayoría, vio con agrado, no el que los hayan llevado a prisión, claro que no, creo que eso a nadie se le desea, pero sí el que ya, pues hubiese un mensaje muy claro de aquí vamos a aplicar la ley. César, tus apreciaciones al respecto. No, sin lugar a dudas coincido en que hay una gran confusión con respecto a estas medidas tomadas por el juez y la forma en que pues se ha manejado la ley. Aquí decíamos el programa anterior que pues la ley no es negociable, ¿no? Y aquí es una de las dudas y de las confusiones de interrogantes. Realmente así es cuando pasa este tipo de situaciones, y además yo agregaría una situación, una interrogante más.
también no es selectiva estas leyes que tenemos. Viene a confirmar aquello de que el sistema judicial en nuestro país es criticable, no es muy adecuado de acuerdo a lo que se ha visto, no solamente en este hecho, sino en muchos hechos que han pasado en el que la ley pues deja mucho que decir, el sistema. Por otro lado, también esto es una cuestión de tipo político. Si en realidad, por ejemplo, tuvo que no lo creo, o habrá que ver, y si fue así, pues yo creo que políticamente resultaría favorable que hubo una intervención por parte del Ejecutivo Estatal, sería favorable, porque se vería, además de que coincido contigo de que la sociedad no está muy conforme con esto que pasó, porque dicen, bueno, pues entonces la ley, ¿para quién, no? Y si intervino el gobierno del Estado, creo que le crearía buena imagen al mandatario, en el sentido de que daría un mensaje de humanismo, de nobleza, lo contrario. Dentro de esta cuestión. Si la gente lo ve por ese lado, también podría darse, porque yo no tendría un porcentaje claro de quién está inconforme y quién no. A lo mejor es mínimo, ¿no? Quien lo vería de esa manera, un lado humanista por el lado del mandatario. Ahora, por otro lado, yo digo que en este país se tienen que cambiar muchos conceptos, como el de, me voy a desviar un poquito, el de patrón, el de jefe, el de presidente de la República, por conceptos diferentes, como el responsable, como el que haya leyes punitivas hacia quien sea un mal gobierno, en el sentido de que esta ley, pues, o las leyes, ¿quién va a resarcirles ahora a los jóvenes este daño que se les hizo? Uno de los aspectos que se les abonaban a ellos o se les atribuían es la privación ilegal de la libertad, pero si la volteamos, al haber este error y que los dejan en libertad, el gobierno federal está cometiendo un delito que no es sancionado, que en otra cosa se convierte en la privación ilegal de la libertad, porque los detuvieron y después los dejan libres, por un error que a nosotros nos han dicho, el hecho de que desconozcas o no apliques bien la ley, no te exime de ser ¿cómo se le llama? Responsable. De ser responsable, exactamente. Aunque claro, aquí habría que pues valorar muchas cosas, y yo creo que una de ellas es lo que el grueso de la población también reclamamos. Y bueno, ¿y a mí quién me paga los daños por no haber llegado a mi cita con el médico, por no haber simple y sencillamente podido transitar por esta vía? Jairo, ¿sí son los maestros democráticos los abogados del diablo? Y digo esto porque pues entonces ya cualquier situación, pues vamos con los democráticos, hacemos un plantón, nos movilizamos y mire, 10 días y tenemos a quien usted quiera fuera. No creo que haya sido de esa manera. Creo que la verdad es que como se aplica la ley en nuestro país, es que te detengo y luego averiguo, ¿no? O sea, te llevo y luego vemos por qué, ¿no? Luego vemos si lo comprobamos. Sí, lo comprobamos. Y yo creo que aquí es donde empieza a fallar a veces la ley, de cómo la aplican y cómo se ejerce. Y creo que lo que pasó con las 22 mujeres que dejaron en libertad y luego las vuelven a aprender, ¿no? Aprender, pero ya por otras cuestiones. Otro delito. Creo que aquí es donde deberíamos de poner en tela de juicio realmente cómo se aplica la ley. O sea, de que son o no son responsables, pues ni nadie lo sabe, ¿no? Bien lo está comentando Osiris. Si lo agarras en el momento al estudiante que está reteniendo estos autobuses, bueno, ¿no? No, ya no. En Siragüe, ¿no? Ahí estaban en la movilización. Sí. Bueno, estaban ahí en ese momento, pero digo, ¿a cuántos se le ha comprobado y cuántos quedan libres? El delito se cometió. Aquí, digamos. Y lo dice el juez muy claro. Se cometió el ilícito. Pero aquí no sabemos, ¿no? No tenemos los elementos Los porque el suficientes. Ministerio pruebas, Público precisamente las no los pruebas. aportó para decir fulanita Osiris González. Por eso, es las responsable. pruebas. Es correcto. Sí. O sea, ¿cómo lo compruebas? O sea, y si no lo compruebas, pues ahí tienes los problemas. Y ese es el problema de cómo se aplica la ley en nuestro estado y en nuestro país. Lamentablemente así. ¿Cuánta gente no lo va a detener nada más? Y luego, es contigo, luego averiguo. O sea, y lo que está defendiendo la CENTE, pues es algo ya también indefendible, ¿no? O sea, creo que la CENTE ya cayó en algo que hablamos con varios amigos, que incluso que no están ni en los medios de comunicación, que es gente que tiene su trabajo y que también ha molestado cierto tipo de cuestiones que hace la CENTE. ¿Por qué? Porque no llegas a tu trabajo, porque ya hizo un caos la CENTE, ya no llegas a tu trabajo a tiempo y eso te ocasiona, puedes perder un cliente, puedes perder algo que tiene que ver con puedes trabajo. Puedes perder la vida. La vida inclusive, ¿no? Ya lo hemos visto en algunas cuestiones, que bueno, otras fueron otras circunstancias, claro. con una periodista. Inclusive me llama la atención que en la semana uno de estos profesores democráticos
golpear a una periodista, ¿no? Efectivamente, y yo Es quisiera... con un compañero eso, ¿no? O sea, nos alarma. Claro. O nos duele porque es un compañero, pero cuántas agresiones no se dan también a la A los mismos sociedad civil. a los automovilistas que van Así es. pasando, a la gente que va pasando. O sea, y que bueno, sí. lo hemos dicho miles de veces en este espacio y en todas las oportunidades que hemos tenido. Nadie está en contra de sus protestas, porque todos, incluso tú, Jairo, César, Osiris, Jesús, No, yo servidor, creo que las protestas estamos en esa parte- demandando un empleo digno. Sí, todos queremos un empleo digno y que nos lo garantice el Estado. Sí, pero a ver- las protestas no las deben llevar a tal grado Sí, de afectar a terceros. Jorge, pero es que estamos viendo que ellos no han evolucionado. Ellos han mantenido esta dinámica por años y años y años. Y creo que ya es un momento, la sociedad eso ya no lo acepta. O sea, no digamos que todos los normalistas sean los delincuentes, ¿no? No, Tampoco. Ni que todos no. los profesores. Entonces, ¿pero qué pasa con estos normalistas que actúan de esa manera, que contra el régimen, que contra... Digo, a ver, ¿en dónde vives? ¿En Claro. qué sistema vives? O sea, hay reglas. O sea, no las tienes, o sea, no las puedes romper. Y si las rompes, tiene una consecuencia. Por supuesto. Yo quiero retomar este tema de que tú ya abordas, Jairo. ¿Han retrocedido los maestros democráticos y partamos del principio básico por el cual se conforma este sindicato? Su discurso. Yo creo que si escuchas discursos de No hace voy 10 más allá, años, no de hace voy más 15 allá del años, discurso. es lo mismo. Parto del nombre. Confía con la Sí. que se Parto hacen del llamar. nombre Y las acciones que tienen. porque se dicen democráticos. Pero realmente hay democracia en ese sindicato de profesores. Realmente. Otro, ¿eh? Si yo opino distinto a ellos, ¿se respeta mi opinión? Porque pareciera, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos en esta mañana de sábado. Así es la noticia en Michoacán.